así es mejor. Empezamos primeramente a estar seguros que estamos en compañerismo con Dios. La necesidad de eso es porque Dios es santo. Si Dios no fuera santo, entonces podríamos venir como uno quiere. A Moisés le dice, párate ahí, porque estás pisando un lugar santo. Te estás acercando a mí, hay que reconocerlo. Dios mató a un hombre nomás por poner la mano sobre la arca que se estaba cayendo. Puso la mano, lo mató. ¿Por qué? Hay que reconocer su santidad. Es lo que enseñaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues, mucha gente no lo piensa, no está enfatizado, pero como yo lo entiendo es que dice en 1 Juan 1:9, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda impureza. Vamos a hacer eso, entonces empezar la clase hoy. Que cada uno puede confesar directamente a Dios, porque es sacerdote. Tenemos el sumo sacerdote de Jesucristo, que se para ahí y dice, yo morí por esos pecados, por eso Él es justo para perdonarnos. Damos unos cuantos segundos, entonces empezamos. Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos has dado. Pedimos que sigas con nosotros, ayúdanos a comprender tu palabra, para poder aplicarlo en un modo que te trae más y más gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no me equivoco, estamos aquí en donde hablamos de la historia y la profecía. Vamos a ver primeramente lo que es estas dos partes de esta sección. Va a ser de los gentiles en la historia y la profecía. Vamos a reconocer que Dios, en su gran plan, incluye los gentiles y los judíos. Aunque la énfasis que vamos a ver es que está sobre los judíos. Toda esta profecía que estamos hablando de escatología, los 7 años que dura la tribulación, pertenece a Israel, porque Dios les prometió. Vamos a ver eso. Entonces vamos a ver cómo Israel en la historia y la profecía. Nosotros decimos cómo es que estamos hablando de historia y de profecía. Acuérdense que profecía dice lo que va a suceder en el futuro. Ahora, cuando se escribe, algunas cosas ya han sucedido para nosotros, estamos viendo atrás. Pero en la profecía, ellos están viendo para adelante todo lo que va a suceder. De Daniel, estamos hablando como unos 600 años antes de Cristo, y él está viendo para el futuro. Él va a ver en los tiempos 600 años antes de Cristo y hasta más para allá, hasta pasando donde nosotros estamos. Por eso podemos hablar de la historia y estamos hablando de profecía. La profecía nomás dice, cuando estaba escrito en la escritura, era futuro. Nosotros podemos ver que algunas cosas que estaban puestas para el futuro, ya para nosotros ya se pasaron, es parte de nuestra historia. Los gentiles en el programa de Dios. Hay que reconocer que Dios ha dividido en su programa, Dios ha dividido a judíos, gentiles y la iglesia. Esa división va a ser para siempre, eternidad de cuando empezó. En el Antiguo Testamento vemos que nomás había gentiles primero, porque desde Adán hasta Abraham todos eran lo mismo, gentiles. De Abraham empiezan los judíos. Abraham era el primer judío. Él no nació judío. Ya después de varios, ya que tenía los años de como 70 años, cuando Dios le dice hay que ser circuncidado, en ese momento se volvió a judío. Y ya de ahí adelante todos los que vienen después de él son de parte de sus generaciones, son judíos. Entonces el Antiguo Testamento habla de los gentiles judíos. Es las dos divisiones.
no hay otro. Ya en el Nuevo Testamento es donde vemos, después de los Evangelios, en el libro de Hechos, vemos lo que es el libro de Hechos adelante, vemos todas las cartas, Paulinas, todas esas cartas, se está escribiendo a la iglesia. Pero esta división, estas tres, es importante entender que la iglesia no son judíos. Algunos judíos y gentiles se hacen parte de la iglesia cuando ellos creen en Cristo. Ya no hay división aquí. Pero si uno no es creyente, él puede ser judío y puede ser gentil, ¿verdad? Primeramente, vamos a también ver que las profecías acerca de los judíos hay gentiles, digo, de Génesis capítulo 11, versículo 1 a 9, hasta Génesis 12, habla de tiempo de los judíos. Aquí en Génesis 11, 1 a 9, toda la tierra hablaba la misma lengua, en mismas palabras. Esto está hablando de antes de Abraham. La torre de Babel sucedió, pero durante ese tiempo estamos hablando de divisiones, cuando se divide. Y dice, y vamos a edificarnos una ciudad, una torre cuyo llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre famoso. Entonces Dios les dijo, cuando salieron de la arca, quiero que salgan y se dispersen a toda parte del mundo. Eso era el mandato a Noé y sus hijos. Pero esta gente, lo que parece que pasó, salieron del arca y un gran grupo se juntaron y se quedaron cerca y querían edificar este lugar que se llama Babel para nosotros, ¿verdad? Pero vemos lo que hizo Dios. Dice el versículo 7 de capítulo 11, bajamos de allí y confundimos su lengua, para que nadie entienda la lengua de otro. Y así los dispersó el Señor desde ahí sobre el faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y ahí dispersó el Señor sobre el faz de toda la tierra. Acuérdense, ¿por qué Dios quiere divisiones? ¿Por qué quiere dividir la humanidad en divisiones? Si Dios no quiere que todos nosotros seamos juntos, no. Antes del diluvio no había naciones, no había divisiones. Toda la gente hablaba la misma lengua. Después del diluvio. Sí, esto después del diluvio, esto pasó. Antes del diluvio, todos hablaban la misma lengua, y por eso dice la maldad de todo lo que estaban pensando. Capítulo 6 nos habla la condición de la humanidad era continuamente el mal. Y Dios por eso necesitaba destruir, no nomás una sección, nomás algunos, toda la humanidad. Dejó nomás los 8 que entraron a la arca. ¿Entienden? Y lo que Dios está haciendo para la humanidad no era para decir, bueno, me gusta castigar, me gusta destruir. No, era para salvar a la humanidad, porque a ese momento podía, si seguía un poco más generación, no hubiera nadie en el mundo donde podía Dios salvarnos. Y por eso dijo Dios, mejor los voy a dividir. Y aquí la primera cosa que sucedió es cuando Dios le dice, váyanse a otro lugar, no lo hicieron. Entonces Dios lo hizo por ellos. Y por eso Dios es un Dios que le gusta naciones, le gusta división entre el mundo. Y eso es para que, como lo entiendo, es para poder destruir nomás esta nación o este grupo. Dejar que este crezca y dice hasta que ya llegue a un nivel donde ya no obedece, entonces disciplina. Y así controla Dios el mundo. Pero de todas las naciones, ya que Dios hizo esa división,
que en Génesis, cuando hizo esa división, empezó y dijo, bueno, ahora para ayudar a la humanidad, otra vez, escoge un hombre y hacer una nación separada. Y esos son los judíos. Para que Él demuestre su misericordia, para darles la ley, bendice con tanta cantidad para que la gente venga a decir, hay un Dios. Y que es el trabajo de los judíos debía de ser crear envidia de las otras naciones, para que ellos digan, nosotros queremos buscar y tener ese tipo de relación con Dios. ¿Verdad? Vemos aquí en Génesis capítulo 12, versículo 3, ahí nos dice, hablando a Abraham, dice, bendiciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, la intención de Dios es bendecir no nomás a los judíos, sino a todas las naciones. Va a utilizar a los judíos para hacer ese trabajo. Entonces, ahí es donde vemos esta división entre judíos y gentiles. Es cuando empieza. Ya estamos hablando capítulo 12 de Génesis. De ahí en adelante, si uno ve la escritura, no vamos a hablar mucho de los gentiles. Se va a hablar a los judíos, va a hablar de Isaac. Ya después de Abraham, va a hablar de Isaac, las diferentes familias, tribus, los 12 tribus. Todo eso está en Éxodo, lo demás, ¿verdad? Todo lo que es el Antiguo Testamento. Y por eso vemos que Dios empieza y va a haber un tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles, estamos hablando de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Dios responde con una oración de Daniel y le dio conocimiento por medio del sueño de Nicodemo. Nebuchadnezzar. Voy a decir Nebo. Ese rey, ¿verdad? Este hombre Nebo, el rey. Y le da una interpretación, capítulo 2. Y aquí, después de interpretar en el capítulo 2, nomás para que vean aquí, capítulo 2, 31 al 45, tú, oh rey, tuviste una visión. Y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, algo bien grande, y le da una historia desde el tiempo de Nabucodonosor, y en ese tiempo estamos hablando como 600 años antes de Cristo. Ya pasó, y vamos a ver cómo los judíos expandieron, todo eso, vinieron a la tierra prometida, entraron, había reyes, todo eso. Ahorita se los explico un poquito más, pero la idea es que ya estamos pasando de casi 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de Abraham con toda su familia. Vemos en 1500 antes de Cristo, vemos que hay lo que es el éxodo fuera de Egipto. Ya estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Antes de Cristo tenemos el rey David, y vamos a decir, durante ese tiempo hay mucha prosperidad. Llega al hijo de David, Salomón. Hay una división entre el norte y el sur de la historia de los judíos, y entonces de ahí adelante vemos que los judíos empiezan a buscar otros dioses, son desobedientes. Y entonces Dios dice, mira, ya de tribus de los nortes los voy a llevar por Asirio. Asirio los lleva como 700 años antes de Cristo.
600 años antes de Cristo, también va a los tribus del sur, los dos tribus. De Jerusalén se destruye, el templo se destruye, y entonces es donde vamos a ver Daniel. Daniel está en Babilonia, ya no tienen tierra, ya no tienen templo, ya no tienen ciudad, todo se ha perdido, se ha quemado. Y por eso era muy importante que Dios quería comunicar con su gente, que ahorita están fuera de la tierra, y comunicarles: Dios no te ha echado para afuera, todavía tengo planes para ustedes. Y es lo que le está diciendo aquí por medio de Daniel. En esta estatua, notan aquí la estatua que se puede ver aquí. Dice que, nota que es una estatua, es un hombre, es una estatua de un hombre, físicamente bien, una criatura con ego, que es egocéntrico. Está hablando, el punto de vista de los gentiles es nosotros, yo, el yo, ¿verdad? Vemos que todo es un cuerpo, todo conectado con la cabeza, aquí. ¿Sabes qué? Te pueden mochar las manos, te pueden mochar los pies, la red, te pueden hasta cambiar el corazón. ¿Pero sabes qué? Esta parte en la cabeza del cerebro no se cambia. Cuando este se falla, se acabó la historia tuya, ¿verdad? Y por eso todo vamos a reconocer que esta estatua representa a los gentiles, todo desde el tiempo de Daniel hasta el fin, hasta los pies. Y vamos a ver cómo Dios nos está dando la historia antemano, es profecía de historia antemano. Vamos a ver que esto de la cabeza hasta las piernas ya pasó para nosotros. Todavía falta lo que se describe que pasa a los pies. Vemos que si observamos, ¿qué vale más? ¿El oro o la plata? El oro, ¿verdad? ¿Qué vale más? ¿La plata o el bronce? La plata. ¿Qué vale más lo que es el hierro o el bronce? El bronce, ok. Ahora, vemos que se hace menos y menos valioso, ¿verdad? Entre más para abajo. Pero ¿sabes qué? Lo más fuerte es el hierro. Es más fuerte que el bronce. El bronce, si uno tenía dos palas, uno de bronce y uno de hierro, la bronce se quebraba. También de bronce a plata, también la misma cosa. Es más fuerte. Y es más fuerte en la plata que el oro. El oro es más, y por eso se usa para anillos y todo eso, porque es más fácil para moverse, ¿verdad? Entonces es lo que podemos ver aquí. Aumenta la fuerza del material bajando, ¿verdad? El valor del metal también disminuye cuando va para abajo. Pero hay que reconocer que todo es unidad. Todo esto es el bronce, todo es plata, todo esto es hierro. El único lugar donde hay Cristo es en los pies. Son dos diferentes materiales, pero son de diferentes fuerzas, y va a haber 10 partes divididas. Cada uno de estos pies, los dedos de los pies, es dividido en 10. Ahora, esto va a ser importante cuando Daniel interpreta qué va a estar pasando con esta visión. Les explica. Primeramente, vemos el oro. El oro, de ese versículo 36 al 38, representa a Babilonia. Esto es de 606 antes de Cristo hasta 539 antes de Cristo. Ese imperio era el que tenía fuerza, y quiero que
que se concentran. La razón que Dios no menciona a México, a Nicaragua, nada de eso, pues nada, tiene nada que ver con Israel. Vamos a ver que estos reinos que se mencionan tienen el poder, la autoridad sobre el territorio de Israel. Por eso están aquí en este profecía. ¿Okay? Estados Unidos no está aquí. Por eso es muy necesario entender. Dios está interesado en lo que pasa con Israel. Por eso es la profecía. ¿Okay? Y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, y a quien Dios del cielo te ha dado el reino de poder, la fuerza, la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias y campo de aves y cielo, Él nos ha entregado en tu mano, y tú, Él te ha hecho soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Entonces, la interpretación es, Babilonia está representado aquí. Ahora, reconociendo cuando dice tú, rey, está hablando la persona que ahorita está hablando de una persona ahora. Pero todo lo que es el reino de Babilonia se representa por una persona, pero después él muere. Entonces va a haber otro rey, pero también representando lo que es Babilonia. Entonces, a veces se refiere directamente a la persona, o también se está refiriendo a lo que es todo el imperio. Y hay que estar cuidado. A veces cuando leemos profecía vamos a ver que a veces habla de una persona, pero está hablando a todo el imperio completo, ¿verdad? Entonces seguimos al siguiente reino, que es de plata. Y vemos que Persia, medio Persia, porque no nomás es Persia, se junta con otro, pero uno está más poderoso. Persia es más poderoso que Media, y por eso aquí hablamos de Medio Persia, pero Persia desde 539 hasta 332 está en poder sobre la tierra de Israel. Ellos son los que mandan. Ahora, ellos mandan y ponen diferentes sacerdotes, ponen reyes o gente que está en cargo de los que viven ahí. A veces, y no necesariamente vienen de la casa de David, no tienen la sangre de ser rey de Israel, pero así estos diferentes imperios ponen gente que está sobre cualquier persona que está ahí. Y entonces dice, le dice a Daniel, después de ti, hablando de Nabucodonosor, dice, de ti se levantará otro reino inferior a ti. Entonces no va a tener el mismo poder, pero va a tener más influencia. Parece que se hace más grande agarrando lo que es Babilonia, pero agarra más territorio, pero no van a tener la misma fuerza. Nabucodonosor tenía, dice, el poder de decir, yo quiero que te maten a ti, y lo matan. No había mucha discusión. Estos tienen otro modo de controlar. Ahora, durante este tiempo, los judíos estaban permitidos regresar, pero bajo todavía el control a la tierra. Entonces dice el ladrón o bronce, ¿verdad? La que sigue. Ya estamos acercando el tiempo de Cristo, ¿verdad? Porque estamos hablando de Grecia, que es de 332 hasta 68 años antes de Cristo, un gran tiempo. Es el tiempo de Alejandro el Grande. Durante este tiempo, y como les digo, se expandió la tierra hasta más, cuando Alejandro agarró más lugares. Y él estaba fuerte, pero cuando él muere, se queda a los generales. Habían 4 o 5
pero al fin se quedó 4 generales que se quedaron como secciones. Se agarraron el norte, uno, otro el este, otro oeste y otro el sur. Y cada sección tenía diferentes capitanes o generales que tenían control. Ya no estaba unido, pero todavía era parte de Gracia todo. Y entonces vemos que el cuarto, vamos a decir, rey, eso estamos hablando de 68, de ese año hasta quién sabe cuándo. Vamos a decir, lo que es de hierro, eso sucede. Roma tiene control todavía, diferente, un poquito diferente. Nunca ha habido otro imperio que agarró el poder de Roma. Vamos a decir que Babilonia, cuando los medio Persia vinieron y agarraron el poder, ya no, los babilonios ya no tenían poder. Cuando ellos fallaron, cuando Grecia o Alejandro el Grande agarró el poder, ya estos ya no tenían el mismo poder. Tenían reino, tenían territorio, pero ya no eran el mismo imperio. Él agarró todo. Y entonces los romanos vinieron y conquistaron todo lo que conocía de conocer territorios en toda parte. Se hicieron más grandes. Y esto, vamos a decir, vemos que están divididos los tierras porque habían 2 partes. Ya cuando se hizo tan grande Roma que se dividió, había oeste y este, se dividieron en 2 secciones. Y esos se quebraron pedazos, pero eran diferentes naciones que salieron de lo que era el imperio, pero nunca estaban conquistados en el senso como estos otros. Van a decir, pues, ¿por qué estamos hablando de la historia? Porque Dios lo pone en profecía y lo dice así exactamente como sucedió. Acuérdense, cuando lo escribió, 600 años antes de Cristo, él ya está hablando de cosas que van a suceder 100 años después, otros 300 años después, y hasta el tiempo de Cristo. Vamos a ver. Ahora, al fin, cuando habla de este sueño, vemos que hay otra cosa que pasa, que vemos que va a haber vamos a decir, el mismo Roma, pero ahora va a ser en lo que yo llamo Roma número 2, porque va a haber, esto es el futuro, no nomás para Daniel, pero para nosotros también. Todavía va a haber un tiempo de este grupo, un gran imperio que va a tomar todo el mundo. Y esto es un mezclo de hierro y de barro. Y lo que dice aquí, dice en Daniel 2, 41, 43. Y lo que vistes, los pies y los dedos, parte de barro, de alfarado y parte de hierro. Será un reino dividido, pero tendrá la solidez de hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos y los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con el barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simienta humana, pero no se unirán en uno con el otro, como no se mezclan el hierro y con el barro. Ahora, preguntarles, a ver si se ponen la cabeza, y les digo aquí, ¿qué quiere decir? Se mezclarán mediante simienta humana. Este reino va a estar mezclado con simiente del otro. Entonces, para tener un mezclado, quiere decir que no va a ser nomás hombre. Va a haber un mezclo
así cuando Cristo dijo, así cuando va a ser los días de Noé, otra vez va a ser. ¿Qué sucedió en el tiempo de Noé? Capítulo 6 de Génesis dice que los hijos de Dios vieron las hijas del hombre y tomaron de ellas y tenían hijos. ¿Qué son esos? Si son ángeles o no, es algo mezclado. Y parece que es lo que está, este pasaje o esta sección, creo que de eso está hablando, que va a haber un mixto otra vez entre demonios y lo que es el hombre. Por eso va a ser fuerte parte y otra parte frágil. Bueno, más para que se pongan a pensar. Pero aquí, reconociendo que no termina este sueño sigue, y es lo que me gusta de la palabra de Dios. Te da la mala noticia, pero todas las veces al fin te da la buena noticia. Y es la buena noticia. Dice que Dios indica que ¿qué le pasará a esta estatua aquí en Daniel? Y dice en versículo 34, capítulo 2 de Daniel, estuvieses mirando hasta que una pierna fue cortada sin ayuda de manos y lo golpeó a la estatua y sus pies, y el hierro, y el barro, y los desmontó. Entonces fueron desnudados todas a la vez. El hierro, barro, bronce, plata y oro quedaron como el tomo de las eras el verano, y el viento se los llevó y lo quitó el rostro a uno de ellos, y la piedra que había golpeado en la estatua se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. Todo eso está hablando que esto va a suceder, va a destruir no nomás los pies, dice todo, se va a hacer polvo. Y eso es parte de este sueño, que es la parte que creo que espantó a Nabucodonosor. Viendo la estatua, pues muy probable dijo, qué bueno, un hombre grande, va a ser fuerte y todo eso. Pero esta parte es la parte que le dio miedo, porque se va a destruir. Y quería saber qué quería decir eso. Y eso, y vemos que aquí en Daniel 2, 1 o 3, recuerdas que dice, tenían un sueño y mi espíritu ha turbado por el deseo de entender el sueño. Es lo que dijo Nabucodonosor. Y entonces lo que vemos en el capítulo 3 de Daniel es una mala aplicación de este sueño. Lo que hace, en lugar de decir, bueno, Dios es el que está en control, Dios me dio todo esto y todo eso, en lugar de hacer eso, dice, voy a hacer una estatua, y no nomás lo voy a hacer parte de otra parte, puede ser uno de oro completo. Y entonces le hace y dice a toda la gente que hay adorar a la estatua, y creo que era de Nabucodonosor. Por eso, una mala explicación. A veces es lo que pasa cuando gente oye parte, le gusta esta parte y es la parte que él aplicó en el siguiente capítulo. Pero está destruido. Ahora, lo que podemos ver es que la visión de Daniel se refiere al futuro, el tiempo desde Daniel hasta estabilizando lo que es el reino de Dios. Entonces es un largo tiempo. Todavía Dios no ha estabilizado su reino. Quiere decir, eso incluye. Ese sueño incluye desde ese tiempo hasta cuando Cristo regrese a la tierra y establezca lo que es el reino milenial. El versículo 28, el capítulo 2, 28 dice, pero hay un Dios en el cielo que ha revelado misterios y él dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días de los gentiles.
fin de los días. Tu sueño, pero dice, y la visión que has tenido en tu cama eran estos. Y entonces pone a explicar. Los tiempos de los gentiles en realidad es una historia cual los imperios gentiles controlan, como digo, la tierra de Israel, controlan la gente de Israel. El reino de Dios no puede empezar hasta que los tiempos de los gentiles se terminan. Acuérdense, durante el tiempo, Dios, cuando Él prometió la tierra, Él dijo que desde este es el Nilo, todo este río, hasta todo, hasta Eufrates, y nunca han tenido toda esta tierra. Es lo que Dios le prometió a Abraham, y nunca se lo han tenido completo. Han tenido gran partes, ahorita tienen una sección, como ahorita la nación, pero no es nada comparado a todo lo que Dios le ha prometido. Dios no puede fallar en sus promesas, y por eso todavía les debe a los israelitas todo esto. Y vemos que la profecía de Daniel es una rara muestra de la historia de los gentiles adelantados. Mucha gente dice, hay que reconocer que la Biblia está escrito y vemos Génesis y todo eso, y entonces cuando termina el libro de Malaquías hay como 400 años donde no hay profecía, totalmente, no se habla, Dios no manda profetas, nada de eso, hasta cuando entra lo que es Juan el Bautista. Entonces es el primer profeta que empieza a hablar y preparando el lugar para el Señor. Y dicen, bueno, entonces que durante ese tiempo Dios lo ha dicho antemano que va a suceder. Todos esos 400 años es durante el tiempo de los griegos, durante el tiempo de los romanos, cuando ellos van a agarrar el lugar y todo eso. Por eso Dios nos da antemano la historia. Y desde Nabucodonosor hasta el anticristo, todo eso, toda la historia que vamos a entender, el tiempo de los gentiles. No vaya a decir que hasta cuando vino la iglesia ya se terminó. No. Hay otra frase que se llama la llenadura de los gentiles, que sí, quiere ser, estamos hablando de una época del tiempo de la iglesia, cuando tenemos más que hasta Moisés, que Adán, que Abraham, todos esos no tenían la oportunidad que nosotros tenemos. Por eso se llama la llenadura de los gentiles. Pero no es el fin del tiempo de los gentiles. Hay que ver el contexto. Y entonces hasta el tiempo del anticristo, y entonces termina cuando Cristo viene, y es cuando hablamos de esa piedra que viene y destruye todo. Entonces eso y viene a la tierra, no en el cielo. Vemos que para la iglesia se termina nuestra historia, cuando Cristo viene al cielo, nos lleva con Él. Pero esto, estamos hablando del tiempo de los gentiles, eso va a seguir hasta el fin de la tribulación, entonces cuando Cristo destruye todo lo que está, todas las naciones y todo eso durante ese tiempo. Y termina termina cuando el líder mundial verdadero se desplaza y regresa del unión de el tribu judía, la raíz de David, Jesucristo. Ahora, vamos a seguir número 2. Es la Israel en la historia y las profecías. Vamos a ver las diferentes Israel en las dispensaciones. Hay que reconocer que Dios ha dividido la historia humana en dispensaciones. Dispensaciones tienen que ver que cómo Dios opera con la gente que está viva durante ese tiempo. Israel y la iglesia son dos diferentes dispensaciones.
aunque por un rato hay una compartida. Israel desde el tiempo del reino de David hasta la venida de Cristo, bueno, vamos a decir, a la segunda venida de Cristo, es una dispensación, porque es la dispensación de la ley. Vamos a ver, la iglesia está puesta en medio. Es como que si Dios paró el reloj y dijo, durante este tiempo va a haber el tiempo donde no va a haber distinción entre Israel y los gentiles. Todos los que creen en Cristo van a ser parte de la iglesia. Allí hace Dios. Y entonces empieza, después que la iglesia sale, termina lo que es el tiempo de la dispensación de Israel durante la tribulación. Vamos a ver también los pactos en Israel, porque los pactos tienen que ver con promesas que Dios ha dado a Israel, no al mundo, no a la iglesia, a Israel. Y vamos a ver esos pactos. La historia de Israel en el pasado, como algunos de estos, las profecías que Dios ha hecho, se han cumplido precisamente. Y la razón que lo vemos no es porque digo, bueno, hay que ver la historia del pasado, pero para ver cómo las profecías se cumplieron literalmente en el tiempo de Israel. No nomás más o menos, que en cada detalle, cuando dice que va a haber 490 años dados a Israel, vamos a ver que ya se cumplieron 483 años, se cumplieron al día. Todavía les faltan 7 años para cumplir los 490. Vamos a ver cumplimiento de profecía, cómo debemos de verlo, cómo debemos de interpretar. Vemos que también la profecía de los 490 años es algo a Israel y precisamente se nos da en el libro de Daniel, por eso lo vamos a ver más detalle. Seguimos con lo que es las otras, vamos a ver las profecías acerca de la venida del Mesías. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo y cuándo va a venir Cristo? Vamos a ver la profecía acerca de la última dispersión y restauración de Israel. Dice que Dios lo va a disperdir, los va a llevar a diferentes partes del mundo, es parte de lo que es la disciplina contra ellos, por no obedecerlo, pero dice Dios, los voy a recoger. Yo mismo, no dice otro, no lo van a recoger. Él dice, yo lo voy a hacer, lo voy a juntar otra vez. Y vamos a ver cuándo pasa eso. Y vemos también profecía acerca del tiempo del fin, qué pasa durante el milenio, durante el gran trono blanco, el día del Señor. Cuando dice esa frase, muchos de nosotros hablamos, ahora es el día del Señor, o el domingo es el día del Señor. Necesitamos ver qué dice la Escritura, qué quiere decir día del Señor. Y entonces vamos a ver profecía acerca de lo que es el reino mesiánico que hablamos que es durante los 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Esas son las secciones que pienso cubrir. Se puede ver que las dispensaciones puede ser difícil resumir todo lo que es la dispensación en un conjunto, porque los últimos años han habido varias formas. Gente dice, bueno, esta es una dispensación, esta no es, o algo así. Pero en general hay 3 distintivas, lo que podemos decir, esta es una dispensación. Primero vemos que hay un arreglo de administración por Dios. Dios, hay que reconocer, Dios no dice, puso el reloj y le dio cuerda y lo puso ahí, y la historia puede pasar. Dios todas veces mete la mano. ¿Por qué? Porque necesita. Es que si no, nosotros descargamos y vayamos por otro lugar. Por eso Dios ha puesto estas dispensaciones. Lo que vamos a ver de inocencia. Esto es cuando Adán y Eva
Vemos el tiempo de conciencia, era entre medio del tiempo de Adán y Eva, después de la caída. Vemos que va a haber el tiempo donde no hay gobernantes, no hay estados, gobiernos, reyes, nada de eso. Aquí es durante el tiempo cada uno tenía la libertad más abierta. Y vemos qué pasó. Con eso vino el diluvio, porque no había mucha gente, ya la mayoría de la gente llegó a ese nivel donde nomás pensaba mal continuamente, nomás había 8 donde Dios podía salvar. Entonces vamos a ver el tiempo de gobierno, lo que cuando Dios dividió las naciones para que tengan diferentes grupos de gobierno. Entonces vemos Israel, cuando Dios da la promesa, esa promesa que iba a mandar al Mesías, que iba a salvar. La ley, tipo de la ley, donde Dios ya llevó las promesas, salen de la tierra de Egipto, entran en la tierra prometida, Dios le da lo que es un perfecto modo de manejar un gobierno aquí. Y entonces Israel falló, y vemos que el tiempo, todavía Cristo está bajo de este tiempo de la ley, porque Él vino bajo de la ley para cumplir la ley. Y por eso estaba circuncidado, por eso llegaba a sinagoga, por eso decía todo lo que la ley verdaderamente enseñaba. Entonces aquí entre medio tenemos la guerra de la iglesia, otro dispensación. Ya Dios, ya no estamos aquí trayendo ovejas para matarlos, matar, no estamos dando nuestro diezmo para mantener una religión que no está dividido del gobierno, y por eso aquí tenemos este tiempo. Entonces digamos que va a haber un rapto donde Dios saca a la iglesia, y entonces otra vez empieza el tiempo de Israel. Termina con los 7 años para terminar los 490 años que necesita cumplir. Entonces la segunda venida de Cristo, y entonces viene el reino, lo que Dios prometió, toda la tierra que les prometió, un rey. El centro del mundo va a ser Jerusalén, va a ser la capital de todo el mundo, y todo debe haber naciones, Entonces ahí, nomás para que esto es todo para entender un plan profético de Dios para cómo Dios iba a trabajar con los hombres. En segundo lugar, vamos a pegarnos a lo que es la dispensación. Afirma que no es una interpretación literal de la escritura, viéndolo en un modo donde si dice algo que Cristo caminó sobre el agua, yo no estoy buscando para ver si estaba sobre el hielo, o a lo mejor nomás una piedra que estaba ahí y él estaba pisando que se parecía. No, si dice que cambió agua a vino, no necesitamos estar calculando cómo era posible eso. No, todo eso es literal. Pero esto no niega la existencia de figuras en la palabra de Dios. Que, por ejemplo, cuando dice que Herodes o Cristo dice, yo soy la puerta, no quiere decir que empieza a hacerse como una madera y se hizo puerta. Entendemos que hay figuras de hablar en ese senso, todavía entendemos, hay una indicación literal, que Cristo es el único modo de entrar al lugar del cielo, ¿entiendes? Pero eso hay que ver que está en el contexto. Si hay significado literal detrás de los pasajes figurativos, cuando habla vio un gran dragón, ahí mismo en el mismo capítulo dice, ese dragón era Satanás, y entonces ya sabemos de qué está hablando en la escritura, literalmente. En tercer lugar, el resultado de esta interpretación literal de la escritura, vemos que hay una gran distinción entre Israel
y la iglesia. Hay gente hoy que enseña que ya Israel está hecho a un lado porque rechazaron el Mesías, ya Dios ya terminó con ellos y todas esas promesas están dadas a la iglesia. Y eso es falso, eso no es verdad. Y por eso debemos de, si voy a enfatizar y voy a demostrar en la escritura que eso es cierto. Dios, porque entonces para agarrar muchas de sus promesas hay que cambiar y hacer más, ya no ser tan literal, ¿okay? Para poder aplicarlo a la iglesia. Dios no nos da la tierra de Israel, no tenemos ese poder, ¿no? A nosotros no pertenece a nosotros esa tierra como iglesia. De este punto de vista, las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento no pertenecen a nosotros y no hará, debemos de hacer una explicación espiritualmente, eso es lo que está diciendo Dios, ¿no? Cambiando. Ahora nos limitamos sobre las dispensaciones que incluyen los judíos desde Abraham hasta el milenio. No voy a hablar mucho más de estos otros, porque esto no tiene que ver con la profecía. La profecía vamos a empezar con lo que es de Israel adelante, esas dispensaciones. Vemos que Israel empieza con el llamamiento de Abraham. Y es un tema de la más grande, vamos a decir, del Antiguo Testamento, cuando hablamos de gente que existe en el mundo. Vemos un sumario de estas épocas para ayudarnos a interpretar pasajes de escatología propiamente. Primero vemos la dispensación de la promesa, y esto lo vemos en Génesis capítulo 12. Entonces vemos la dispensación del rey en Éxodo 19. Eso se explica. También aquí es donde vemos la promesa, dice: voy a bendecir a los que te bendigan y los que te maldicen te voy a maldecir, y en ti, en tu semilla, va a bendecir a todo el mundo. Entonces es la promesa. Eso no es condicional. Estas diferentes, algunas promesas y cosas no son, depende si te portas bien, ahí Dios se compromete, y es todo. Y entonces vemos la dispensación del rey, es donde Dios dice: les voy a bendecir si obedecen la ley. Si siguen bien, voy a bendecirlos cuando están en su casa, cuando andan por el camino. Tiene varios lugares, pero también les dice: si fallan, si buscan otros dioses, yo les voy a castigar, les voy a quitar la lluvia cuando necesiten, voy a sacarlo, y entonces al fin dice: les voy a sacar de la tierra que les ha dado si no me obedecen. Aunque después los voy a traer otra vez, pero los voy a sacar a esa generación. Vemos lo que podemos ver comenzando con el tiempo del nuevo pacto, hablando de la dispensación de gracia. Ahí es donde estamos hoy, comenzando con el tiempo del nuevo pacto, la sangre de Cristo, aquí en Lucas 22:20. Ahí esta es era de gracia, era de la iglesia, ocurre 69 ocurre entre las 69 semanas, que estamos hablando de 483 años, y el 70, el día de la tribulación, ahí donde entran nosotros, de Daniel 9:24, comenzando con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia, ahí donde vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Esta dispensación es mundial, incluye a todos los judíos como gentiles acerca del pacto entre Dios y los judíos. Cuando habla
cuando hablamos de este nuevo pacto, si uno ve en Jeremías, capítulo 31-30, nota lo que dice. El nuevo pacto no es a la iglesia. Beneficiamos de ese pacto, pero no es dirigido a la iglesia. Noten aquí, Jeremías 31-30 dice, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todos los hombres que coma uvia agrias tendrán dentera. Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Noten quién está involucrado? Los tribus del norte, Israel, Jacob. Y lo que Judá es el tribu del sur. Entonces ahí dice la casa, quiere decir con todos los judíos, precisamente. Y ese no como el pacto que hice con sus padres en el día, hablando de lo que es los mandamientos de la ley, no como ese, que los tomé de mano para sacarnos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Pero la iglesia recibe varios beneficios, hay que reconocer, aunque este pacto es con los judíos, nosotros recibimos beneficios espirituales, que después de pasar a Israel durante el milenio, esto de la venida del Espíritu Santo sobre la gente. Esto sucedió para la iglesia en el día de Pentecostés. Empezó y es cuando viene y mora dentro del creyente. Es algo, bendición que Abraham, Moisés, todo eso no tenían. Ellos tenían, hay que distinguir diferentes, todavía vamos a la siguiente clase de numerología, pero la idea es que la morada del Espíritu Santo es nomás para la iglesia. Es cuando Él vive en cada creyente. Lo que es la llenadura del Espíritu Santo, eso sucedió en el Antiguo Testamento. Y Dios les ponía y les quitaba el Espíritu Santo a esa gente. Nosotros no podemos orar a Dios, no me quites el Espíritu Santo como David. David era posible quitarle el Espíritu Santo, así como lo hizo a Saúl. Dice que se lo quitó de Saúl, se lo dio a David. Y por eso digo, es la llenadura, es como poniendo un abrigo. No es lo mismo cuando el espíritu de morada viene a vivir dentro de nuestros cuerpos. Una distinción, pero aquí es uno de los beneficios que nosotros recibimos. Entonces vemos la semana 70, la dispensación de la iglesia, eso es donde vemos los epístolas. Todo esto nos ayuda a entender cómo vivimos nuestra relación con Dios y compañerismo con Dios. Depende de nosotros entendernos lo que está hablando en las epístolas. Para lo que es para Israel, durante el tiempo que ellos vivían en el Antiguo Testamento, su modo de mantener compañerismo con Dios era obedecer la ley. Y como sacrificios, cada vez que uno pecaba, todo eso era bajo la ley. Nosotros no estamos bajo de este reglamento, estamos bajo de lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Vemos que en la semana 70 que va a venir, esto es en Daniel. Se halla estos 70 años, 490 años, 70 semanas. Cada semana es 7 años, 7 por 7, 490, 7 por 70, es 490 años. Y eso es lo que vamos a ver, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4 hasta 19. Y por eso el libro de Apocalipsis está hablando de lo que es profecía cumplida para los judíos, aunque incluye a todo el mundo, vamos a decir. Ahí habla del anticristo que va a controlar todo el mundo,
va a controlar las diferentes naciones, pero lo que es los 7 años están prometidos completamente a los judíos. Dios utiliza Israel para evangelizar el mundo durante esta tribulación, estos 7 años. Cuando la nación de Israel se arrepiente, entonces es cuando Cristo va a regresar. Eso se habla en Mateo 23:37. Dice, cuando ustedes digan y que han traspasado y le piden al Señor, es cuando ellos van a regresar. Esto va a suceder al último año, en los últimos momentos de lo que es la tribulación. Entonces, después de esto, después de este tiempo de la tribulación, va a haber dispensación del reino. Ahí también Dios va a trabajar diferente. Jesucristo va a estar aquí en la tierra. Él va a estar en la capital de Israel. Va a reinar y las naciones necesitan ir a Él a visitarlo cada año. Y eso vamos a dar más información después. Ok, vamos a tomar un break. No creo, ahora no, perdóname. Ahora es sábado, tengo 4 horas de enseñanza. El break viene después de 2 horas. No, después el refresco ya, nomás vamos a durar otros 50 minutos. Ok, perdóname. Yo soy el que estoy sufriendo más. Ok, vamos, seguimos con la siguiente, es la dispensación de la promesa. Y esta dispensación comenzó con la llamada de Abraham, continuó a través de los diferentes patriarcas, los hijos y todo eso, y terminando con el Éxodo. Esto termina en el tiempo del Éxodo, cuando Dios empezó la raza con la promesa, pero empieza la nación cuando los saca de Egipto y les da ley y tierra. Porque para tener un reino hay que tener rey, hay que tener tierra y gente, ¿verdad? Y es lo que va a suceder. Vemos que continúa terminando con el éxodo del pueblo, un periodo de como 400 años, un poquito más, 430 años, algo así, pasan desde el tiempo de Abraham hasta cuando el tiempo de Éxodo. Durante esta dispensación de promesa, Dios desarrolló una gran nación que Él eligió, Él escogió como su pueblo. Eso de Génesis capítulo 12 hasta Éxodo capítulo 19, 25. Estos puntos claves debemos de reconocer que este iba a ser una gran nación. Esta nación es Israel. Salió y con prosperidad física y espiritual. ¿Por qué? Cuando ya tiene Israel su lugar, tiene la tierra, está protegida. Dicen, no va a haber ninguna nación que le puede resistir. Van a ganar las guerras. ¿Por qué? Porque Dios mismo iba a estar enfrente de ellos. Por eso no debían de tener miedo durante ese tiempo. Hará gran nombre de Abraham. Eso incluye a todos los judíos, ¿verdad? En el gran nombre. Y dice que bendecirá a aquellos que te bendigan y a los descendientes de Abraham, maldecía a aquellos que lo maldicen. Esto ha sucedido varias veces. Gente que quería destruir a los judíos, Dios los ha destruido a ellos. Como vamos a decir, la guerra mundial, número 2, vemos que los nazis querían destruir a todo Israel, todos los judíos. ¿Qué pasó? Esa nación estaba quebrada. Vemos en el tiempo de la gran España, cuando España estaba grande, tenía territorio, el nuevo territorio acá en Estados Unidos, México, tenía
cantidad de dinero, pero cuando empezó a perseguir a los judíos, los sacaron del gobierno. Y eso se fueron a Inglaterra, a otros lugares. Y entonces, lo que es, una vez trataron de mandar una armada contra Inglaterra. Y de repente había un gran viento con todos los barcos y todo eso, se destruyeron en un día, en unos minutos, destruyó todo. Por eso se puede ver que Dios todavía trabaja. Hoy ninguno de nosotros debemos de ver a un judío y creer, maldecirlo, nada de eso, porque todavía no, esta promesa no ha cambiado. Dios no dijo, oh, ahorita está bien, pueden maldecirnos. Ahorita es mejor ni hablar mal. Bueno, no es bueno hablar mal de nadie, ¿verdad? Pero especialmente los judíos. Y esto todavía sigue. Todas las familias están bendecidas. ¿Por qué? Porque esto se cumple precisamente con Jesucristo. Cuando Él viene, Él vino. ¿De dónde viene la salvación? Viene de los judíos. Así como dijo la samaritana, tú no sabes de ellos vienen. Y Jesucristo, su linaje, y por eso vemos varios lugares donde habla del linaje de este es hijo de este, y él tuvo otro hijo y otro. La mayoría de eso es para apuntar que Dios, específicamente, Jesucristo viene de la niña de Adán, va por todo lo que es Noé, de Noé, vemos que viene de la niña de David, y de David viene María, físicamente viene María en la niña de David. Entonces está cumpliendo toda la promesa de Dios. Por eso se pone todos esos niños, todos esos detalles. Él no nomás para empezar. Acuérdense, cada letra se va a escribir por mano, cada copia por mano. Por eso Dios, esos detalles son ahí para darnos confianza que Dios cumple literalmente lo que Él promete. Y en ese caso, con Jesucristo es la bendición que viene de Abraham. Vemos que la señal de circuncisión era para que los judíos reconocían que estaban conectados con Abraham. Abraham era el primero que Dios le dijo, hay que ser circuncidado. Y entonces, de ahí adelante, cada hijo era parte de su deber para seguir siendo judío. Después, los judíos cambiaron esto como que diciendo, soy salvo porque solo estaba circuncidado. Ellos tienen esa idea, pero en realidad era nomás para recordarles que estaban conectados con Abraham y esa promesa. Y todo esto está reservado para Israel. Este pacto está repetido a Isaac, a Jacob y para todos los 12 tribus de Israel. En ese caso, estamos hablando de esta dispensación y nosotros, vamos a decir, como creyentes, participamos con el pacto por medio de cuando creemos en Cristo, estamos puestos espiritualmente alineados con Abraham. Vemos que Israel tiene un papel importante en cada uno de los pactos bíblicos que vemos. El pacto de Abraham es incondicional, dado protección, bendición a toda, y vamos a decir, extendido a todo lo que es la humanidad. Porque, como dijo, haré de ti una nación grande y bendecida, y engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendecirá a los que te bendigan y maldigan. Eso está repetido. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí es donde nos incluye a nosotros, ¿verdad? Ahí es donde se incluye a nosotros en este pacto. A todas las naciones vamos a ser bendecidos por medio de Abraham y por su semilla, que es
en realidad Jesucristo. Entonces vemos el pacto mosaico es condicional sobre obediencia para mantener comunión con Dios. La ley nunca estaba dado para ser salvo. Eso es una confusión. Nunca uno, en todo lo que es la historia humana, salvación todas veces ha sido por fe. Y fe no es en el Mesías. En ese caso ellos lo conocían como Mesías, por la semilla de la mujer que iba a venir, que lo prometió en Génesis capítulo 3. Es todo lo que sabían, no era algo que era por medio de obra. Ahora, lo que sí, para mantener compañerismo con Dios, durante el tiempo, hablando de este pacto, era el modo que Dios así va a mantener nuestra relación, el modo donde yo les puedo bendecir o los voy a disciplinar. Eso es lo que podían escoger. Y dice aquí, por ejemplo, en capítulo 6, hablando a Israel, antes de entrar a la tierra, les dice, esto pues, capítulo 6, estos son los mandamientos y estatutos y los decretos del Señor vuestro Dios, que me han mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vas a poseer. Entonces, cuando vas a entrar a la tierra prometida, esto necesitas mantener, ¿verdad? Al versículo 3, escuchad pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y multipliquéis en gran manera. Entonces Dios dice, te voy a bendecir en gran manera si cumples con los requisitos, ¿verdad? Y aquí en el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es dedicación totalmente al Señor. Es lo que le están demandando de ellos. Y aquí dice en el versículo 10, versículo 10 del mismo capítulo 6, dice, y sucederá cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edifiques. Entonces aquí es una profecía, dice, yo te voy a traer a estas ciudades donde tú no edificaste los grandes muros y todo eso, pero te los voy a dar. Ese es el pacto. Entonces cuando hablamos del pacto palestino, esto es donde se describe los bordes de todo lo que iban a poseer, todo lo que Dios está prometiendo. Ahí es donde podemos ver. Es condicional y aspecto de la tierra, detallado en este pacto de Abraham. Vemos en Deuterónimo, capítulo 30, versículo 1, dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que te ha puesto delante de ti, y tú te recuerdas en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desheredado, donde Él te ha llevado a todos los lugares. Es lo que Él está diciendo. Van a ser. Vamos a decir, Dios no era uno que decía, bueno, voy a ver qué es el problema, vamos a ver si obedecen. Él les dice, ¿sabes qué va a pasar? Les voy a mandar las bendiciones y les voy a mandar las maldiciones, voy a castigarlos al nivel de sacarlos de la tierra. Los voy a hacer. ¿Cuándo? Pues eso dependía en la generación que obedecía o no obedecía. ¿Entiendes? Eso en ese senso era condicional. En el versículo 10 dice, y si obedéis la voz del Señor tu Dios y guardando sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, si te volverás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Eso es lo que Él iba a traernos otra vez, en ese senso. Entonces, por eso hablamos de palestino, quiere decir la tierra.
aunque no me gusta esta palabra, palestino, porque sabes que esta palabra, palestino, es algo que los romanos utilizaban ese título. Dice, es la tierra de los filisteos. Es lo que decían esa área. Pero esta palabra nomás era para hacerlos enojar con los judíos. Y debemos decir de Israel, debemos hablar de la tierra de Israel, no de Palestina. No era, aunque vivían en esa área, pero después Israel los sacó de esta área. Bueno, ahora seguimos. Entonces vemos el pacto davídico en Samuel. Este pacto es incondicional. Cuando digo condicional, quiere decir con condiciones. Incondicional quiere decir no hay condiciones. Dios lo promete, es algo que Él va a hacer, aunque haga bien o mal. Y dice las promesas de David, que en este pasaje que vamos a ver, Dios promete que el linaje de David durará para siempre y que su reino permanecerá eternamente. Obviamente el trono de David, davídico, no ha estado en su lugar siempre. Entonces ya sabemos que dice, va a ser para siempre. No quiere decir que no va a haber tiempo que no va a estar. Y es lo que está pasando ahorita. Ahorita no hay ningún rey, no hay rey en Israel. Había 2000 años donde ni tenían una nación. Desde el tiempo de AD 70, cuando los romanos vinieron, destruyeron el segundo templo, y tumbaron el templo y toda la tierra, sacaron a todos los judíos. Vemos que de ese tiempo ha pasado casi los 2000 años. No era hasta 1950, bueno, ya estamos hablando después de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener su tierra otra vez, una nación se creó en ese tiempo. Pero aquí dice, aquí le dice a David, dice en 2 Samuel 7:8, dice 8, dice, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo tomaré del pastoral y de seguir ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, Israel. Y el versículo 11 dice, y como desde el día que ordené que hubiera jueces sobre el pueblo de Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Él está diciendo, durante el tiempo de David había peleas y todo eso, pero ya durante el tiempo de Salomón estaba en paz. La gente no lo molestaba porque sabían que ahí había un Dios y él se controlaba, y por eso cumple con David. Y David quería edificarle un templo. Dice, yo estoy viviendo en una casa, palacio, yo quiero edificar una casa para el Señor. Y Natán le dice, ven, haz lo que tú piensas. Entonces Dios le dice a Natán, no, dile a mi siervo David, él no lo va a hacer, su hijo lo va a hacer, Salomón. Pero la idea, él tenía el corazón para hacerlo, y por eso Dios le promete este pacto. Y dice, yo voy a hacer una casa de ti, para que de tu casa va a haber un rey que va a seguir para siempre. Sin embargo, entonces, vemos que sin embargo va a haber un tiempo cuando alguien en el linaje de David se sentará nuevamente como rey. Aquí en Lucas 1:32 al 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, hablando de Jesucristo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces, porque David está en su línea, por eso le llama padre. No es que tenía David el Hijo de Jesucristo, estaba en su linaje. Y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin. Y eso es cuando Cristo viene, se cumple este pacto. Ahorita todavía no se ha cumplido. Vemos el nuevo pacto, ya lo vamos a, ya hablamos de eso, y dice aquí que viniendo un día declara el Señor en que haré en la casa de Israel, en la casa de Judía, el nuevo pacto. Y vemos aquí en versículo 33, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones, y escribiré, y yo será su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán de que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo conocer al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de aquellos hasta más grande, declara el Señor, pues pondrá su maldad y no recordar más su pecado. Y esto va a suceder, pero ¿cuándo sucede? Al fin de la tribulación. Es cuando Dios, vamos a decir, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Durante ese tiempo va a haber gente que va a vivir durante la tribulación. Algunos mueren, creyentes mueren, otros siguen hasta el fin. Cuando termina, va a haber una separación. Dice que va a mandar los ángeles y va a separar las ovejas de las cabras. Y eso estamos hablando de creyentes y no creyentes. La cabra lo echa a un lugar de Hades, pero las ovejas, dice, entran. Quiere decir, lo que entran son todos creyentes y todos van a ser con sus cuerpos físicos, no van a ser resucitados todavía. Y entonces ahí es donde puede decir, les voy a dar, van a ser creyentes, todo Israel. Incondicional es cuando hablamos de este pacto, primeramente con la nación de Israel y finalmente con toda la humanidad. Vemos en Hebreos 7:22. Dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de su mejor pacto, este nuevo pacto. Juan 1:12, pero a todos los que le reciben les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús que venía y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Entonces ahí es cuando se quita completamente, no hay, y sucede que Cristo murió en la cruz y murió por todo el hombre. Entonces es lo que es cuando dice que ya no se va a acordar de los pecados, es porque ya Dios cumplió, ya lo limpió por medio de lo que hizo Cristo. En el nuevo pacto, Dios promete perdonar el pecado y habrá conocimiento universal. Ahorita no está cumpliendo esto. Ahorita por eso están aquí. Hermanos necesitan enseñar a otros. Todavía sucede. Durante ese tiempo va a ser la palabra de Dios tan curable en lugar de las artizos de noticias o que compras, vas a ver títulos de la escritura, ahí va a estar, se va a saber, dice, todos van a saber la palabra de Dios, va a ser tan, y eso va a suceder durante lo que es el milenio. Dice aquí Jesucristo vino a cumplir la ley, como dice en Mateo 5:17. No penséis que ha venido a abolir la ley o los profetas, no ha venido para abolir, sino para cumplir. Cuando dice Cristo es el fin de la ley, quiere decir que Él vino a cumplir todos los requisitos. Por el pecado hay que haber muerto. Nosotros no podemos morir para nuestros pecados. ¿Por qué? Ya estamos muertos. Virtualmente, la persona que viene a este mundo ya están muertos, por eso no pueden morir por sus pecados. Por eso Cristo, cuando Él vino vivo, Él espiritualmente vivo,
y por eso Él fue a la cruz y podía morir por pecado de todo el mundo. Y entonces ahora estamos bajo el nuevo pacto. Tanto los judíos como los gentiles pueden ser librados del castigo de la ley. Ahora se nos ha dado oportunidad de recibir salvación como un don gratuito, así como dice en Efesios capítulo 2, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino del don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie quiere decir ninguna persona. Sea cualquiera, sea una persona que hace todo bien, que ayuda, no, dice nadie, completamente. Por eso ese es el nuevo pacto. Hemos recibido estos beneficios por lo que hizo Cristo en la cruz para cumplir parte del nuevo pacto. Todavía otras partes que todavía no están cumplidas. Pero recibimos beneficios. Ok, personas en el tiempo de Israel en el pasado. Nomás para, ahorita les voy a dar un repaso rápido sobre todas las diferentes personas que tienen un parte incluyendo las profecías, hablando de cómo Dios iba a trabajar y cómo Dios iba a trabajar con personas aquí en el mundo que algunos van a rechazar, aunque Cristo se presenta como rey, pero lo rechazan. En Hechos, si Jesucristo, vemos que el libro de genealogía de Jesucristo, el hijo de David, cuando termina con eso, está diciendo, esto es parte de la profecía, que Cristo iba a nacer y por eso nace en Betlehem, porque esa es la ciudad de David. Está en el linaje, porque si vemos hay dos lugares en la Biblia, Lucas y Mateo, donde hablan de los diferentes linajes, quién nació, quién le dio a los padres y todos los linajes de Cristo. Pero uno es de Mateo, ahí está comprobando que Cristo está en el linaje del que tiene derecho de tener el trono. Eso es el linaje de José. La cosa es que José no era el padre físico de David, ¿verdad? ¿Quién era el padre físico de David? Dios, ¿verdad? Por eso él nació de una virgen, por eso él no tiene. Pero José tenía, como en su linaje, tenía el derecho de ser el siguiente rey. Ahora, con David tenía dos hijos. Uno era Salomón, y eso de ahí vemos, nació José. Pero en el linaje de Natán, que es otro hijo de David, vemos el linaje de María. Ella está conectado, empieza ese linaje con Adán, o va hasta Adán y Eva, porque quería demostrar que él vino de ser hombre, ¿verdad? Que es hombre 100%, no es parte hombre y parte ángel, ¿verdad? Y por eso es de ella, y eso cumple con esa profecía que por la semilla de la mujer, él te va a aplastar la cabeza tuya, pero tú vas a dañar la canquejana. Ahí esa es la conexión. Entonces vemos Mateo 1 y vemos en Hechos, dice Hechos 9:11. Después de haber dicho estas cosas, fue alabado hablando de Jesucristo, mientras que miraban en una nube, recibiendo el culto de sus ojos, y estando mirando fijamente al cielo mientras que ascendían, aconteció que se presentó junto de ellos dos varones vestidos blancas, y que dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado en vuestro cielo vendrá
en la misma manera, tal como habías visto del cielo, al cielo. Quiere decir que Cristo, cuando Él viene, va a venir en el mismo lugar y pisar el mismo tierra. Y eso es parte de lo que vamos a decir es profecía. Todavía esto no pasa, ya se fue, eso es histórico, pero cuando Él regresa necesita pisar la tierra en el mismo lugar donde se va de aquí. Los apóstoles, vemos que y la iglesia, aquí en Hechos, para cumplir con lo que Dios le prometió, digo, Jesucristo le dice, en pocos días van a estar bautizados por el Espíritu Santo. Y eso era cuando se fue, lo prometió y se sucedió cuando en el día de Pentecostés. Y todo aquí en el versículo 4 de Hechos capítulo 2, y ya después cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en un mismo lugar. Y versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba habilidad para expresar. Y entonces aquí Apocalipsis 22, 16, yo Jesús he enviado mi ángel a fin de darnos testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz de descendencia de David y el lúcero resplandente de la mañana. Entonces aquí, ¿para qué está escrito el libro de Apocalipsis? Para nosotros, a la iglesia. No nomás los primeros 2 capítulos habla a las cartas a las iglesias, pero nos da todo lo que es el Apocalipsis para nosotros entender. Aunque a lo mejor no vamos a estar aquí durante los 7 años, cuando todo lo que está hablando ahí, vamos a poder mejor agarrar un lugar más y decir, pasan las palomas para que podamos comer durante que veamos la película de Apocalipsis, lo que está sucediendo aquí en la tierra. Entonces, si dividimos lo que es el cumplimiento para Israel, cómo lo podemos, vamos a ver que hay 2 edades. Vemos la profecía, el cumplimiento entre medio, histórico, las cosas que ya hemos visto que Dios ha comprometido, ya se llenó, ya cumplió aquí. Entonces hay el cumplimiento final, algo que va a suceder en el futuro. Algunas cosas vamos a ver que se parecen, cuando dice, les voy a dar un ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista. Dice la escritura, la profecía, que antemano, antes que venga el Mesías, va a mandar a lo que es, ¿cómo se llama? El profeta Elías. Voy a mandar el profeta Elías. Ahora, cuando los judíos ven, dicen, bueno, ¿quién se mandó? Juan el Bautista, profeta. Y el mensaje de él es preparar el camino para el Señor. Es su mensaje. Pero eso era, vamos a decir, cumplimiento parcial. Porque vamos a reconocer, cuando le preguntan a Juan, ¿tú eres el profeta Elías? No soy. Jesús dice, si lo aceptas, Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías. Porque él está preparando y podía hacer, cumpliendo lo que vamos a decir, el profeta, preparando para cuando el rey viene y entonces iba a haber el reino milenial. Pero porque lo rechazaron, entonces dice, después le hablando con los discípulos, y dice, sí, porque ellos dicen, pero ¿qué no iba a venir el Elías antes del Mesías? Sí, va a venir. Entonces él viene, va a ver literalmente, y el profeta va a venir
antes de Cristo y va a anunciar su segunda venida. Entonces hay cumplimiento, vamos a decir, intermedio, histórico, cosas que han pasado para nosotros. Entonces también va a haber un cumplimiento, lo que yo sé, final, último, y es cuando se cumple literalmente todo completamente. Acá era algo, vamos a decir, un tipo de cumplimiento. Vemos que extenso movimiento de Israel durante este tiempo siendo desposado de la tierra en forma gran parte del fondo. Vemos cómo Dios ha trabajado con Israel, su descanso en Egipto, la esclavitud, liberación y después el regreso de la tierra. Acuérdense, eso ha pasado a Israel varias veces, no nomás una vez. Vemos cuando salieron del Egipto, entraron a la tierra prometida, tenían gran éxito, vamos a decir, poseían la tierra, hicieron el templo. Vemos que durante ese tiempo Dios cumplió con su promesa, te voy a bendecir. Pero cuando ellos se alejaron, vemos que Dios agarró parte y los sacó de la tierra a lo que es los tribus del norte, a Israel, los llevó por los asirios. Entonces eso es otro cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a cumplir. Ya, y sacó a Judá, destruyó, vamos a decir, destruyó el templo, la tierra, ya se cumplió esa profecía, ¿verdad? A un censo, pero acuérdense que no han poseído toda la tierra, nomás porción. Entonces, es cumplimiento de tipo de decir, literalmente Dios cumplió, pero todavía falta hasta que posean toda la tierra. Entonces se puede decir que Dios ha cumplido su profecía completamente. Cuando hablamos del reino de David, vemos que en 2 Samuel 7:12, y dice, aquí le está prometiendo a David, Dios le está hablando, y le dice en versículo 12 a 15, y cuando tus días se cumplen, hablando de David, y reposas con tus padres, levantaré de tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus extrañas, y establecer su reino. Y él edificaba casa en mi nombre. Esto se cumple por Salomón, ¿verdad? Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora, ¿de quién está hablando? ¿De quién? Ok, vamos a decir eso. Sí. Pero nota lo que pasa después de eso. Versículo 14 dice, yo será padre para él y él será hijo para mí. Está bien, todo eso podemos decir es Cristo. Cuando comete iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con asaltos de hijos de hombres, ¿verdad? Lo va a castigar. Entonces ya vemos que en esta profecía estamos viendo a Cristo, pero también estamos viendo a Salomón, ¿verdad? Porque ahí está hablando cuando desobedece, cuando tu linaje vaya. Entonces, pero mi misericordia no se apartará de él, como se apartó de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Entonces ahí vemos que cuando Dios le está hablando, sí, va a haber gente, tu linaje va a ser para siempre, por medio de Cristo.
entre medio va a haber otros reyes que no, a lo mejor sí toca darles correazos en ese caso, ¿verdad? Es lo que quiero que entiendan. Cuando estamos leyendo profecía hay que ver todo el contexto. Aquí sí, está hablando de David, está hablando de Salomón y Rehoboam, pero también está hablando de Cristo. Pero no se cumple lo que dice aquí, por ejemplo, tu reino permanecerá para siempre delante de mí, quiere decir, eso va a suceder nomás cuando Cristo termina, aunque la linaje va a haber algunos tiempos donde no va a haber rey en Israel, pero como quiera, Él cumple con su para siempre, quiere decir, no va a haber un tiempo donde ya no va a existir. No van a tener el privilegio, van a estar castigados, pero no se va a terminar. Así como lo hizo a Saúl. Saúl se terminó su linaje. Cuando Saúl murió sus 3 hijos con él. Ya no había uno que pudiera tomar lugar en el reino. Vemos las promesas, las bendiciones y las maldiciones se cumplirán literalmente a los tratos de Dios con Saúl, David, Salomón y los reinos que suceden de Israel. Entonces, por eso digo, Dios se ha comprometido que va a tener un hijo que va a reinar para siempre. Pero durante ese tiempo ha habido gente con él, hasta ha maldecido a uno de los hijos de Salomón, bueno, uno de los que andaban, dice, a este nunca va a tener rey que sentado en el trono. Y quiere decir que tuvo hijos, pero no estaban en el trono. Y llegó a José, él estaba bajo de esa misma maldición, que no iba a poder reinar, pero por medio, tenía el derecho, pero se lo pasó al hijo, que vamos a decir al antiguo, Jesucristo. Entonces ahí, déjame ver, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Sí. Aquí vemos que la caída de Israel del norte por el Siria sucedió en 722. Es lo que vemos. Se dividió el reino un poquito antes, después de Rehoboam, el hijo, teníamos David, Salomón y entonces su hijo. Cuando su hijo vino, se dividió. Vemos la caída del norte y entonces Asirio cayó bajo de Babilonia. Babilonia vino y los destruyó y entonces tenemos Nabucodonosor que viene. Va a haber 3 veces que entra a la tierra prometida Nabucodonosor. Vemos que él la primera vez va y saca de Judá y saca a Daniel. Daniel es el que viene con él la primera vez. Y ahí los trae, dije, esos para entrenarlos, para que sean parte de su corte. Entonces, y pone un rey que tenía la sangre del rey de Judá, pero él se portó mal. Entonces viene Nabucodonosor, dije, aquí lo quita, lo mata y entonces le da otro de los hijos y le da esa oportunidad. Pero cuando ellos fallan, cae Egipto, vamos a decir, porque ellos estaban dependiendo de Egipto de ayudarlos, pero no pasan. Y entonces la tercera es cuando Nabucodonosor viene y destruye el templo, toda la tierra, todos los muros de Israel, y entonces ahí es cuando están ahí durante el tiempo que Daniel todavía está vivo. Creo que 15 años después que lo traen a la tierra. Entonces después vamos a ver Zorobabel está dirigido a regresar, y estos como 538 regresan a la tierra prometida para estabilizar la ciudad. Pero cae
Babilonia, pero entonces viene Ciro, que es el de los persios, es el que dice, pueden regresar, pueden entrar a la tierra y aquí están los utensilios, lo que se usaba en el templo, se lo llevan para edificar el templo. Pero no les dicen que pueden edificar la ciudad, nomás el templo. Ya después, cuando viene Jeroboam, es cuando les dicen, los persios les dicen, está bien, ahora sí pueden edificar la ciudad y todas las paredes. Y eso es lo que sucede después. Pero eso es la cautividad de los judíos. Regresan y se quedan, pero todas veces cuando están en la tierra, están bajo de otro imperio. Ya no son independientes. Y los que están en control pueden quitar a un rey, poner otro, sea judío o uno entre medio. Y cuando Cristo viene, Herodes está en poder. ¿Y quién lo puso? Los romanos. Y no era judío. Quería ser judío. Amaba a los judíos. Le hizo el templo. Por eso se llama el templo de Herodes. El mismo que mató a todos los niños es el mismo que edificó un templo a los judíos. Bueno, esa es otra historia que es más larga. Pero vemos que esto se cumple. Ahora, vamos a ver estos 490 años que Dios ha prometido a Israel. 490 años. No dice que está prometido a la iglesia, o prometido a otro grupo, a los judíos. Dice capítulo 9 de Daniel, dice, 70 semanas han sido decretados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Notan aquí, tu pueblo y tu santa ciudad, Jerusalén y los judíos. Por poner al fin la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Hazte entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta la Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas volverá a ser edificada con plaza y paso, pero en tiempo de angustia. Ok, literalmente lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que 490 años, dice 70 semanas, como digo, cada semana es 7 años, 7 por 70, 490. Es exacto, no está diciendo un poquito menos, es exacto el número. Ahora, dice que va a haber estas 7 semanas y 62 semanas. Está dividido, es profecía. Lo que podemos ver en Nehemías 6 es cuando Nehemías entra y va a edificar lo que es el templo, y vamos a decir, edificar las paredes de todo de Jerusalén. Es cuando él regresa. Eso sucede 44 años antes de Cristo. Nota que dice desde el decreto, cuando se dice pueden ir a la tierra y edificar. No dice que cuando se cumple el templo, dice cuando el decreto. Esto sucede y es lo que está hablando aquí, y esto es por medio de uno de los persios que estaban como rey. Y él les dice, pueden regresar
y edificar. Y les da dinero, o sea, la gente que está vamos a usar los impuestos de esa área para edificar y no los molestes. Antes de esto había otros decretos, por Ciro, por ejemplo. Ciro dice, cualquier persona que quiera regresar a la tierra y para edificar el templo, lo pueden hacer. Eso es un decreto, pero no es el decreto que se habla en este pasaje. Está hablando Ciro y les dice que pueden edificar el templo y les da todas las cosas que tenía ahí en Babilonia, les saca y se les dan los vasos y el arca y todo eso, pueden regresar. Ahora, y entonces había otro donde dice que porque lo pararon ese trabajo y entonces investigaban y decían, bueno, sí, tiene razón, Ciro dijo que pueden hacerlo, entonces empiezan otra vez. Pero ya cuando llega Nehemías, ahí es cuando el rey le dice, ¿por qué te molesta? Pues es que mi pueblo, mi lugar está destruido y no hay paredes y todo eso. Y entonces el rey dice, bueno, está bien, tú puedes regresar y hacer ese trabajo y te voy a mandar soldados. Y que no quiero soldados. Él dice, el rey te va a mandar que ellos te pueden ayudar, todo el material y todo eso para edificar eso. Y dice, y los samaritanos son los que están opuestos sobre ellos. Los samaritanos, ¿quiénes son? Son judíos pobres que se quedaron ahí en la tierra y se mezclaron con los gentiles. Y esos son los samaritanos. Pero cuando ven que los judíos están regresando y dicen, bueno, no les gusta esto, van a agarrar nuestro lugar y todo eso, y entonces empiezan a darles problemas. Y por eso cuando Nehemías viene, dice que van a estar edificando y con una mano tienen la espada y la otra mano están preparando las paredes. Y por eso dice ahí que bajo de angustia van a hacer esto. En tiempos de angustia. Ahora, el tiempo que pasa cuando dice los 7 semanas, 49 años, 7 por 7, 49, entonces dice 62 semanas. Durante este tiempo es cuando se cumple la jurisprudencia, cuando Israel está completa. Y entonces los 62, estamos hablando totalmente 69 semanas, 483 años. Y es cuando Cristo se presenta en Jerusalén como rey. Durante su ministerio, Cristo, cuando trataban con fuerza, trataron de ponerlo como rey, dicen, bueno, hizo milagros, dio 5,000 personas a comer, podemos ponerlo enfrente y hacerlo rey. Él se escondía, se pusía a otro lado. Lo único tiempo cuando Él viene y está acercándose a Jerusalén es antes que lo maten, la semana antes, cuando Él entra y se pone sobre una bula, y entonces entra y ellos, mucha gente, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, lo declaran, lo aceptan, pero en pocos días son los mismos que se oponen contra Él, es crucificado. Pero aquí es donde terminan esos 483 años. Se termina el día cuando Cristo entra a Jerusalén. Ya se para el reloj. Y entonces sigue lo demás. Dice aquí, Cristo se presenta como rey. Cuando decimos aquí 483 años, aquí se puede ver en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 cumple con esto. Dice, al día siguiente, vamos a ver que durante este tiempo en el libro de Juan, el capítulo 11, está hablando de días. Porque está entre una semana va a ser crucificado Jesucristo. Y aquí vemos cuando en gran multitud había viniendo de la fiesta, oye que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas y palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor,
el rey de Israel, lo declaran rey, ahí lo aceptan. Jesús hallando un asno y se montó y como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asno. Entonces ahí es donde se cumple esa profecía, literalmente, al día y cómo se presenta como rey. Entonces ahí donde ya después habla de después, entonces muere, no por su propia iniquidad. Ahora, la otra cosa, antes que tomar el break, quiero que si están viendo Daniel 9:24, hay ciertas cosas que quiero decirles. Aquí, para poner el fin a la transgresión, ¿eso terminó? Sí, en la cruz. Para terminar con el pecado, en la cruz. Para expiar la iniquidad, pagar para la iniquidad. Todas esas tres cosas se cumplieron en la primera venida de Cristo. Tres cosas. Ahora, las siguientes tres todavía no. Eso va a suceder cuando viene la segunda vez. Y no es raro para las profecías, vamos a ver, partes que se cumplen y otra parte se deja a un lado, ¿no? Pero en este caso vemos para traer justicia eterna. Él no viene cuando Él viene a servizar lo que es el milenio y todo. De ese en adelante va a estar control de todo. No va a haber un tiempo donde Él no tiene la justicia en su mano. Para sellar la visión, para terminar la visión, quiere decir, de los 490 años. Eso termina después de los 7 años. Entonces se termina la visión y la profecía. Y para ungir el lugar santísimo, cuando Cristo viene, es cuando pone el nuevo Jerusalén, lo limpia, lo pone todo lo que es el nuevo templo, para que gente pueda venir, su trono, todo eso, esto sucede. Esas tres cosas son cosas que van a suceder en su segunda venida.